bendiga a todos mis hermanos en esta preciosa hora. Un saludo para cada uno de ustedes en el nombre de nuestro Salvador. Bienvenidos a esta nueva enseñanza, este nuevo tiempo de aprendizaje, donde sé que Dios nos bendecirá, sé que Dios nos enseñará a través de su palabra, así que vamos a orar. De esta manera vamos presentando este ambiente, este espacio para participar de esta enseñanza, y también pues esperamos que el resto de hermanos que se están compartiendo allí esta dirección pues se van conectando. Padre bueno, maravilloso Dios, gracias por tu bondad, tu fidelidad, tu misericordia. Gracias por amarnos, gracias por estar atentos a nuestra vida. Gracias, Señor, por estar al cuidado de cada uno de nosotros. Bendice cada vida, cada hermano, cada familia, cada amigo, amiga que se conecte en esta hora y que participan de esta enseñanza. Muchas gracias por sus vidas. Te pido que podamos ser edificados, que aprendamos de una manera maravillosa, Señor, en esta noche a través de este tema que vamos a escudriñar. Que haya crecimiento en nuestras vidas, que como iglesia podamos seguir madurando, podamos seguir desarrollando, ya que, Señor, ese es nuestro anhelo y nuestro deseo, poder seguir creciendo cada día, conociendo tu palabra y caminando, Señor, pues de la manera más equilibrada, Dios. Muchas gracias. En el nombre de Jesús, amén. Y amén, amados hermanos, amadas, bendiciones a cada uno de ustedes. Estamos conectados hoy nuevamente para continuar con aprendizaje bíblico, enseñanza bíblica, estudio bíblico, escuela bíblica, ¿verdad? Escuela bíblica, para seguir creciendo y conociendo. De una manera sencilla y humilde, hermanos, hacemos estos temas, hacemos estos estudios con el único propósito pues de dar un poco de claridad, de dar un poco de luz, de dar un poco de equilibrio en lo que tiene que ver con la vida cristiana, con la doctrina cristiana, con la fe, el caminar en Cristo. Eso es nuestro único deseo. Amén. Así que, mis amados, el día de hoy vamos a estar iniciando una primera parte, porque el tema pues es un tanto extenso, pero bueno, creo que en dos partes sale. Pero vamos a iniciar hoy una primera parte con este tema que se titula Metafísica en la Iglesia. Este es el tema que quiero tratar a partir del día de hoy. Y es el tema sobre metafísica en la iglesia. Bueno, algunos se preguntarán, bueno, ¿qué es metafísica? ¿Qué es eso? ¿Cómo así que la metafísica en la iglesia? ¿Eso es bueno? ¿Eso es malo? ¿Eso qué es? Pues bien, eso es lo que queremos desarrollar un poco a través de esta enseñanza, con el mejor anhelo de poder aprender y poder crecer en el conocimiento de la palabra. Entonces, acá coloqué una imagen que encontré por el internet, precisamente pues que tiene algunas frases o algunas palabras que nos pueden ayudar a recordar un poco o a aclarar un poco acerca de esto. Entonces, metafísica en la iglesia, primera parte, lo que vamos a estudiar hoy. Y aquí la imagen dice: declaro, confieso, yo establezco, yo cancelo, yo arrebato. Frases como estas vamos a mirar un poco a través de esta enseñanza y vamos a entender un poco qué tiene que ver la metafísica en la iglesia. He querido tomar un texto para iniciar nuestro estudio, y esto está en Tito, capítulo 2, versículo 1. De hecho, yo coloqué parte del versículo allí, o el versículo, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, ¿ok? Ese es como el título que quise, o mejor, el texto que quise utilizar como fondo para esta enseñanza, un consejo, ¿verdad? Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Entonces, esto es importante, que usted y yo como hijos de Dios caminemos en una sana doctrina, en una equilibrada doctrina, caminemos según los preceptos bíblicos, ¿verdad? Y de pronto no nos sesguemos a un lado y al otro, que a veces los extremos son viciosos. Entonces es mejor caminar equilibradamente según la palabra nos enseña y por donde la palabra nos guía. Metafísica en la iglesia. Muy bien, vamos a comenzar entonces. Definición. ¿Qué es metafísica? Tenemos que comenzar entendiendo qué es metafísica. Bueno, la metafísica viene del latín metafísica, y esta del origen griego mefisiki, que significa más allá de la física, o sea, mucho más allá del plano físico. Y es una rama de la filosofía que estudia la naturaleza, estructura, componentes, principios fundamentales de la realidad. La metafísica estudia los aspectos de la realidad que son inaccesibles a la investigación científica, o sea, lo que está más allá de lo que se puede conocer o se puede
revisar, ¿verdad? O se puede tocar, palpar, se puede ver. Sus principales exponentes fueron Sócrates, Platón, Aristóteles, Kant. En la Edad Media influye en el Islam y en el cristianismo, estando siempre el debate sobre la diferencia y orden de jerarquía entre metafísica y teología. Entonces, más o menos este es el primer rasgo, el primer concepto de lo que es la metafísica. Su nombre lo dice, es más allá de la física, entonces es escudriñar, comprender, buscar, indagar, más allá del plano físico, ¿ya? Más allá del plano físico. Por eso hay una lucha ahí, porque la metafísica pues trata de buscar razones y conceptos e ideas más allá del plano físico, y la teología pues también nos habla de un plano espiritual, ¿cierto? Entonces por eso hubo una especie de lucha en una época, si era primero la metafísica o era primero la teología. La metafísica tiene que ver mucho más con la mente, la teología tiene que ver más con lo espiritual. Entonces hay una lucha ahí en cuanto a eso. Pero bien, sigamos avanzando. Esto es un libro metafísica cristiana, ya, porque ya existe metafísica cristiana. Aquí vemos la portada de un libro que habla acerca de metafísica. Pero bueno, en la Edad Media la metafísica es considerada como la reina de las ciencias, o sea, era considerada como la ciencia más grande y más poderosa. Estudia los problemas centrales del pensamiento filosófico en el ser, en el absoluto, en Dios, en el mundo, el alma, etc. En esa línea intenta describir las propiedades, fundamentos, condiciones y causas primeras de la realidad, así como su sentido y su finalidad. Es decir, buscar la realidad de la vida, buscar el porqué, el para qué de la vida, pensando en trascender. Entonces, eso es lo que trata de proponer la metafísica, como tal, como ciencia, ¿verdad? Porque es conocida como una ciencia. Ahora, vamos a ir avanzando y vamos a mirar algunas cosas que son interesantes en cuanto a esto. Entonces, acá tenemos otros libros de metafísica cristiana, nivel fundamental número 1, ¿verdad? Aquí tenemos otro, metafísica 4 en 1. Todo esto tiene que ver con mezclar esta ciencia llamada la metafísica, mezclarla con la teología. Vamos a ir mirando poco a poco. Actualmente la metafísica se centra en el poder de la mente. Entonces ahí es donde comienza a hacer una división, o mejor, comienza a marcarse un distanciamiento entre lo que es metafísica y teología. Como le explicaba, que ha habido, desde siglos atrás ha habido una lucha por cuál es la ciencia primera, por decirlo así. Entonces habla un poco acerca de que la metafísica se centra en el poder de la mente. Es de un plano más, digamos que mental. La teología como tal tiene que ver con el tratado de Dios, con conocer a Dios, pero a través de un plano espiritual, ¿ok? Entonces, ahí hay una diferencia. Bien, sigamos. La metafísica se centra en el poder de la mente, diciendo que todo lo que la mente pueda concebir se puede lograr. O sea, lo que usted piense, eso se puede hacer. Para esto se debe ser positivo y sentirse bien a pesar de las circunstancias. Además mezcla versículos bíblicos con sus teorías, hasta el punto de haber cristianos metafísicos. Entonces aquí ya comienza a haber una mezcla, ¿cierto? Una mezcla donde entonces algunos conceptos metafísicos se les quiere dar un fundamento bíblico. Entonces se arrancan versículos de sus contextos para pegarlos allí a esos ideales, y entonces poder decir que la metafísica y la teología coexisten, son amigas, que van hacia el mismo lugar, y entonces juntar estos principios. Como dice acá en este documento, llega a haber cristianos metafísicos. Eso existe ya. Proponen que cada uno de nosotros somos nuestro propio Salvador, que Jesús era una persona y Cristo su mismo Salvador. Así que nuestra mente es nuestro propio Dios. Mire lo que ya va proponiendo la metafísica. Nos damos cuenta que ya hay una desviación en los principios, una desviación en los conceptos. Entonces aquí nos habla de esto. Esto acá es muy interesante. Yo leía esto y me pareció muy interesante, porque aquí la metafísica ya comienza a meterse en un terreno bastante delicado, ¿cierto?
porque empieza entonces, según el concepto metafísico, comienza a negarse realmente la obra de Cristo, porque dice que entonces Jesús era una persona, pero Cristo era su mismo Salvador, o sea, él mismo, su manera de pensar. Y dice que nuestra mente es nuestro propio Dios y que cada uno de nosotros somos nuestro propio Salvador. Entonces ya está descartando totalmente la obra salvífica de nuestro Salvador, está descartando el sacrificio expiatorio y está contradiciendo una cantidad de principios bíblicos que están establecidos en la palabra de Dios. Bien, sigamos avanzando. Metafísica en la iglesia cristiana. Entonces aquí aparece ya, después de mucho tiempo, esto se va juntando. Y como decía en estos días, a veces surgen oleadas de vientos de doctrinas, filosofías y diversas cosas que a veces vienen y soplan sobre la iglesia. Y las iglesias que están sólidas y bien fundamentadas en la palabra de Dios, sencillamente cierran la puerta y resisten a esos embates, ¿verdad?, de ideologías. Pero cuando no hay un verdadero fundamento, cuando la congregación no tiene un sólido fundamento en la escritura, entonces pues se recibe todo. Todo se le abre la puerta, todo dice tan chévere, tan bueno, mire lo que está saliendo, la última revelación, y todo se va recibiendo. Y esto convierte a la iglesia, ¿verdad?, como en una especie de club privado donde se recibe de todo, donde todo lo que quiera llegar es bienvenido, no importa los medios, lo importante es el fin, etcétera, etcétera. Entonces, qué bueno que tengamos un fundamento escritural, ¿verdad?, que caminemos como creyentes que conocen la palabra. Entonces nos dice acá que afirmaciones, declaraciones y decretos, esto tiene que ver con la metafísica, ya que estas son propuestas directamente de la metafísica. Ahora, ¿son bíblicas? ¿La Biblia enseña lo mismo? No sé. Sigamos avanzando, eso es lo que queremos ir dilucidando en medio de esta enseñanza. Entonces, son frases y son oraciones, semánticamente hablando, que escribes afirmando algo en ti o para ti, y que puedes repetir las veces que quieras, pues la finalidad es crear en ti una conciencia de algo o una realidad de prosperidad, de perdón, de amor, de salud, etc. Ahí colocamos una gráfica que encontré, está un gladiador allí diciendo cancelo, declaro, decreto, ¿cierto? Que son las frases que se utiliza a través de la metafísica. ¿Qué es un decreto? Comencemos mirando esto. ¿Qué es un decreto? Yo decreto. Bueno, ¿qué es un decreto? Un decreto es un término que procede del latín decretum. Es la decisión de una autoridad sobre la materia en que tiene competencia. Es decir, un decreto es cuando una autoridad competente que tiene que tocar un tema específico, entonces lanza una propuesta o una decisión, la cual se conoce como un decreto, porque una vez que se ha lanzado, que se ha escrito, que se ha presentado, pues sencillamente ya quedó así y hay que acatarla. Ya, eso es un decreto. Vuelvo y digo, tiene que ser obligatoriamente lanzada, dicha, escrita, fabricada por una autoridad decreta, ¿cierto? Nosotros entendemos de pronto en el contexto que estamos viviendo, incluso en esta época de los que estamos pasando por este tiempo de cuarentena, entendemos que cada rato los gobiernos sacan nuevos decretos, nuevas ordenanzas, nuevas leyes. Bueno, se reunió el presidente y decretaron que, ejemplo, que se extiende la cuarentena 15 días más, un ejemplo. Es un decreto. Entonces, ahora ¿qué toca? Una autoridad lo dijo, ya lo aclaró, lo sentenció. ¿Qué toca hacer? Acatarlo, ¿cierto? Cumplirlo, porque una autoridad delegó eso. Bueno, muy bien. Miremos un texto aquí en Levítico 26. Levítico 26, versículos 3 y 4. Aquí hay una autoridad hablando en este versículo 26. Esta autoridad es nuestro Dios. Nuestro Dios. Y dice el versículo 3 y el versículo 4 de Levítico 26. Dice Dios de la siguiente manera: si anduviereis, si caminareis, si andareis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus productos y el árbol
del campo dará su fruto. Está hablando de una respuesta, de una serie de bendiciones que vienen. Le dice al pueblo, si andan en mis decretos, en mis mandamientos, si los hacen, si caminan en ellos. Entonces, aquí aparece el término decretar. Y dice Dios, si anduvieres en mis decretos. ¿Por qué aparece ese término? Pues es sinónimo de mandamiento, es sinónimo de ley. Y lo está diciendo que es más que el legislador del universo, Dios. Así que Dios tiene toda autoridad, toda libertad y todo poder para hacer decretos. Le dio unas ordenanzas y le dio una... De hecho, usted mira, por ejemplo, el versículo 1 le está diciendo algo, le dice, no hagan para ustedes ídolos, ni escultura, ni levanten estatua, ni pongan en su tierra piedra pintada para inclinarse a ellas, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Le está dando unos decretos, unos lineamientos, unas leyes, unos estatutos, unos mandamientos, se los está dando. Luego le dice, guarden mi día de reposo y tengan reverencia en mi santuario, yo Jehová. Y le termina diciendo, si ustedes andan en estos decretos, ustedes caminan en mis leyes, en mis ordenanzas, pues yo les voy a bendecir y les voy a prosperar. Aquí está diciendo Dios que Él decreta, y es que es obvio, ¿no? Es que Él es la autoridad, Él puede decretar, Él puede hacerlo. Así que el término decreto tiene que ser obligatoriamente de una autoridad. Ahora, nosotros como creyentes, como hijos de Dios, somos discípulos, somos seguidores, somos creyentes. La Biblia habla de que nosotros somos reyes y sacerdotes, ¿cierto? Dice todo esto de nosotros como iglesia, como pueblo de Dios. Pero el hecho de que diga eso no quiere decir que nosotros somos una autoridad suprema o superior como para estar decretando cosas. O sea, no tenemos ese grado de autoridad y eso tenemos que entenderlo. El único grado de autoridad lo tiene Dios y está por encima de todo. Entonces, nosotros como criaturas no tenemos ese nivel de autoridad para estar decretando cosas que a veces son cosas que se dicen y que son contrarias incluso a los propósitos o a la voluntad de Dios. Entonces, entra un choque, ¿verdad?, de autoridad, de la autoridad de Dios que decretó hacer esto y la mía que decretó lo contrario. Entonces, amados hermanos, esos son solamente excusas para hacer prácticas un tanto, ¿no? La metafísica se va metiendo, y esto es un mover de la nueva era. Tengamos en cuenta esto es un mover de la nueva era. Ahora, la nueva era, la confesión positiva y la metafísica están tratando de suplantar el verdadero evangelio del Señor Jesucristo. Esto es interesante que lo conozcamos, porque estas propuestas de confesiones de fe, confesiones positivas y todo esto, lo que está tratando es de suplantar, de cambiar, de tergiversar el evangelio del Señor Jesucristo. Por eso términos como dominionismo, o lo que se conoce como el reino ahora, el yoísmo y el humanismo se han venido metiendo a las iglesias. Usted escucha hoy en día términos como la iglesia tiene que traer el reino de Dios aquí, el reino de Dios ahora, tenemos que tener mentalidad de reino, tenemos que caminar con mentalidad de reino. Una cantidad de frases que uno dice, pero ¿por dónde está saliendo todo eso? De hecho, muchas enseñanzas o predicaciones están muy permeadas, demasiado permeadas por este movimiento. Entonces uno encuentra que sencillamente se habla, se utiliza un texto bíblico o se toma un personaje bíblico y se cuenta algo de su historia, pero empieza a tergiversarse, a aplicarse como que tú tienes que ser rico, tú tienes que ser próspero, tú tienes que caminar en victoria, la enfermedad no es para ti, el dolor no es para ti, porque tú eres un hijo de Dios y tú perteneces al reino de los cielos, y siempre como una especie de mentalidad, ¿cierto? Donde la gente pues se siente motivada y dice, tan bueno, tan chévere, eso así, y comienzan a hacer este tipo de prácticas, de declaraciones, de confesiones positivas, etcétera, etcétera. Pero vamos viendo y vamos a ver a través de todo esto que lo que se está haciendo es permeando el evangelio. Como dijo el apóstol Pablo, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que pervierten el evangelio de Cristo. De eso se trata, de eso habló Pablo. Entonces, por ejemplo, términos como declarar, decretar, visualizar, arrebatar, hoy en día son muy comunes dentro de la iglesia, incluso en algunas canciones cristianas de alabanza, de adoración,
se utilizan estos términos, ¿verdad? De arrebatar, de decretar, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Los cristianos están entrando en la ola de las oraciones decretales. Oraciones decretales. Vamos a orar, hermanos, y vamos a decretar ahora mismo en esta oración, vamos a decretar, vamos a confesar, ¿cierto? Vamos a declarar y como si fuéramos las grandes autoridades, ¿cierto? Mandando a los aires decretos y mandamientos y leyes, ¿no? Como que fuéramos los legisladores nosotros. Interesante esto. Mateo 6, 5 al 13. Mateo 6, 5 al 13. Mateo 6. Mateo 6, 5 al 13. Aparece aquí un tiempo de oración, ¿cierto? Jesús y la oración. Dice, cuando oren no seas como los hipócritas, porque ellos aman a orar en pie en las sinagogas y en las esquinas para ser vistos de los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa, mas tú cuando ores entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Se habla de hablar con Dios. Orando no se van a repeticiones como los gentiles, por ejemplo los que usan la camándula, que repiten tantas Ave Marías y tantos Padre Nuestro y tanto cosas que la Biblia no manda hacer. Aquí de hecho Jesús lo está diciendo, no usen vanas, o sea que no tienen valor, vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. Vosotros pues oréis así. Y comienza a enseñarles el Padre Nuestro. Y usted lee el Padre Nuestro aquí y comienza a darse cuenta que todo el Padre Nuestro es una petición rendida delante de Dios. Es una petición rendida, ¿cierto? Comienza reconociéndolo, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, o sea, tú mandas, venga tu reino, o sea, hágase tu voluntad, como la hace en el cielo, así también la hagas en la tierra. O sea, es una oración de sometimiento, de reconocimiento que Él es el Padre, que Él es Dios, que Él es el poderoso, que estamos bajo sus órdenes, bajo sus leyes. Denos el pan, aquí está diciendo denos el pan, perdónanos, ¿cierto? Mire que es un ruego, no nos metas en tentación, líbranos del mal, etcétera, etcétera. Aquí nos deja ver entonces que esta oración no tiene nada de decretar. Usted no encuentra aquí que está diciendo ahora mismo decretamos que Dios nos tiene que mandar el pan. No, está diciendo envíanos el pan nuestro de cada día. O sea, hay un ruego, hay una rendición delante de Dios en esta oración. Entonces es muy diferente a esas oraciones decretales que están surgiendo hoy dentro de la iglesia. En la alabanza en la que dice canción arrebatos de Nancy Amancio. Ah, sí, correcto, se usa, ya es todo esto se está metiendo ahí, esto está mezclado, por eso le digo, tenía en mente esa canción, se está usando estas frases y estas palabras, o sea, ya esto permeó la música cristiana también. Bien, estas prácticas están llevando a la apostasía y desviando al pueblo de la fe genuina. Estas prácticas desvían y llevan a la apostasía. Ya estudiamos qué es apostasía, ya estudiamos qué es apartarse de la fe, etcétera, etcétera. Entonces, desvían de la fe genuina. Ejemplo, o mejor, vamos a mirar algunos textos donde se advierte sobre esto y está en Primera Timoteo. Vamos allí. Primera a Timoteo. Primera Timoteo. Capítulo 4. Versículo 1 al 3, dice la escritura, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, o sea, se apartarán de la fe genuina. ¿Por qué? Escuchando espíritus engañadores. ¿Qué es lo que está pasando? Espíritus con engaño. Y doctrinas de demonios. Doctrinas de demonios, o sea que estudiamos estos días, los demonios tienen sus doctrinas, ¿cierto? Hasta el 3, por la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces aquí nos está diciendo, se nos está hablando, Pablo escribe a Timoteo, mijito, tenga cuidado, porque en los posteriores tiempos muchos van a apostatar de la fe, escuchando espíritus engañadores, doctrinas de demonios, y dice algunas cosas
que son parte de la doctrina de demonios, ¿ya? No, obviamente no va a escribir todo, pero da algunos detalles de cosas que pueden ser doctrina de demonios. Y dice acá, prohibirán casarse. Interesante. ¿Hay algún credo, alguna fe, alguna religión que prohíbe casarse? ¿Le suena a celibato? Oh, celibato no es bíblico. Jamás, si Dios le hizo a Adán, le hizo a Eva, es porque no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, prohibirán casarse. Celibato. Eso es un invento por siglos atrás. Ese celibato no es bíblico. Por eso usted ve los desórdenes y las cosas que surgen, que pasan. Entonces, qué pena. Prohibirán casarse. Eso es doctrina de demonios. Y mandarán a abstenerse de alimentos. No puedes comer esto, no puedes comer aquello, no puedes comer esto otro, esto no lo puedes comer. Por ahí hay unos credos que prohíben comer el bagre porque no tienes camas. No pueden comer ciertas cosas, ¿verdad? El cerdo no pueden comer. Estoy hablando de este tiempo, de esta época, de este tiempo, del tiempo de la iglesia. Se está prohibiendo estas cosas y aquí se está aclarando y está diciendo, ojo, ojo, esos son doctrinas de demonios porque lo que Dios, o las leyes de alimentación que Dios le dio al pueblo de Israel fue en una época, en un contexto y fue para ellos, pero ya para el Nuevo Testamento es totalmente distinto, ya no hay esas prohibiciones. Dice, abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces aquí está diciendo, ojo, porque van a intentar apartarlos de la fe genuina, de la fe genuina. Pablo también advierte esto en 1 Timoteo y Pedro también lo advierte en 2 de Pedro 2, 2 de Pedro 2, 1 al 3. 2 de Pedro 2, 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Y yo pudiera resaltar ese maestros en mayúscula, tirando a que diga apóstoles, que eso incluso vamos a estudiar estos días, si ustedes quieren. Estudiamos acerca de la apostolitis que ha surgido unas décadas para acá. Falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Escuche, no serán de frente, encubiertamente. ¿Y cómo sería introducir doctrinas encubiertas? Pues la manera de introducir doctrinas encubiertas es que tengan una parte de verdad y otra parte de mentira. Entonces así pasa entero. Pero si fuera la mentira de frente, pues no pasa. Dice que es encubierta, entonces es una mentira disfrazada de verdad. Y entonces sencillamente pasa. Encubiertamente herejías destructoras. ¿Cómo son esas herejías? Destructoras, como por ejemplo lo que vimos hace unos minutos. Decir que cada uno de nosotros es nuestro propio salvador, eso es una herejía destructora. Está en contra de la salvación porque usted no jamás será salvo por usted mismo. Si usted no va a Cristo no hay nada que hacer. Pero quitan a Cristo y invalidan su sacrificio. Eso ya es una herejía destructora y se está metiendo. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, así que usted no se asombre que se amontonen. Ay, pero ese es bueno porque allá van muchos. Sí, aquí dice que van muchos, vea. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Entonces aquí habla que incluso esto se hará por motivos de amor al dinero, idolatría, amor al dinero, ¿verdad? Entonces, por deseos de avaricia, entonces se harán las cosas necesarias para que la gente se agolpe, para que la gente se amontone. Entonces, vuelvo y digo, qué interesante es poder conocer la Escritura, qué interesante es juzgar, y yo siempre lo digo así, incluso las letras de las canciones que oímos, cristianas, obviamente, juzgarlas por la palabra. Si es una canción que tiene un sentimiento y tiene una melodía y es que las frases se oyen como que riman tan lindo, pero su contenido no es bíblico, hermano, eso no sirve.
porque nuestra alabanza y nuestra oración tiene que ser exaltando a Dios, rindiéndonos nosotros ante Él, no sencillamente sensualismo, sentimiento y emoción. Bueno, ningún personaje bíblico desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento jamás oraron decretando nada para o por sí mismo. Ni aun Jesús, ni Pablo, ni Pedro, ni Timoteo oraron decretando. Entonces nunca ellos hicieron una oración decretando nada. Usted no encuentra. Ahora, yo no me imagino cuando fueron a decapitar a Pablo, no me imagino a Pablo escribiendo, bueno, yo ya estoy para ser sacrificado, ya me llevan aquí, me van a decapitar, y llegar allá frente a los que lo van a decapitar y decirles, yo decreto que ustedes no me tocan un pelo, decreto que ustedes no me decapitan, ahora mismo establezco y decreto. Yo no encuentro eso. Sencillamente fueron mártires porque así dijo Dios y sencillamente lo fueron. Entonces, esto es interesante que nosotros lo veamos. Ahora, frases como decretar prosperidad, decretar tu sanidad, decretar, reclamar tu bendición, proclamar y decretar que eres próspero, ordenarle a Dios que lo haga, pues Él se comprometió con su palabra, en tu boca hay un milagro, ordeno que me sanes ahora, activo tus dones, etcétera. Eso está de moda en la iglesia, lastimosamente, eso está de moda en la iglesia. Esas frases se están usando, esas frases se están diciendo, y por ello, por esta situación, pues esta corriente se está metiendo dentro de la iglesia. Aquí tenemos, por ejemplo, aquí en esto, aparecen algunas declaraciones. Quiero que miremos esto. Esto es de un pastor norteamericano. Trataré de no usar nombres, no me interesa poner aquí a nadie en tela de juicio, ¿verdad? Cada uno se labra su fama. Pero aquí, por ejemplo, dice, tú no tienes un Dios en ti, tú eres uno. ¿Ya? Es un pastor norteamericano que habla acerca de esto. Otro, usted no está mirando a, y dice el nombre del predicador, usted no está mirando a fulano de tal, usted está mirando a Dios. O sea que cuando lo miran a él, ¿están mirando a quién? Están mirando a Dios. Eso es lo que dice él. Ustedes cuando me miran a mí, están mirando a Dios. Otras declaraciones. Este es otro pastor, presidente del seminario por allá en Oklahoma. Dice, Dios quiere que sus hijos usen las mejores ropas, quiere que conduzcan los mejores automóviles y quieren que tengan lo mejor de todo. Basta con pedir lo que necesitemos. Pocas personas saben hoy que pueden escribir su propia orden de compra a Dios. Interesante, ¿no? Otro pastor por aquí, coreano, dice, primero hacerse una meta bien clara. Dibujar imaginándose un cuadro mental que sea vívido y gráfico. Visualizar el éxito. Incubar esa meta en el alma hasta su realización. Traerla a la existencia mediante el poder creativo de la palabra hablada. Esto aquí está uno de sus libros que llegó a ser un bestseller, llegó a ser muy famosos, ¿verdad? Estos libros que son libros de metafísica cristiana. Aquí tenemos más, otro libro. Este personaje, pastor también norteamericano, autor de 7 libros de la mejor metafísica cristiana, dice en su libro, tú eres un perdedor patético, pero puedes llegar a ser como yo. Wow, interesante. Y su eslogan en el libro es el siguiente: 7 razones por qué ignorando la Biblia se vive mejor. 7 razones por qué ignorando la Biblia se vive mejor. Oh, interesante. Y aquí dice la página de web metafísicacristiana.com. Interesante, ¿no? Estamos hablando de pastores de iglesias cristianas. Otro libro, Destinado al éxito, secretos para alcanzar tus sueños. Para alcanzar tus sueños, porque eso es lo que habla la metafísica. Quiere que nosotros alcancemos nuestros sueños, ¿cierto? Nuestros sueños, no los sueños de Dios, ni si es la voluntad de Dios, sino mis sueños. Lo que yo sueñe, eso es lo que quiero alcanzar. Sigamos. Acá tenemos
una pareja de cristianos, pastores cristianos, líderes cristianos, tienen aquí, dice, se declaran metafísicos, hacen una declaración, se declaran metafísicos, y aquí encontramos haciendo una serie de conferencias, están fabricando el aceite cuántico, eso suena a Nueva Era, aquí están sus aceites cuánticos, bueno, no alcanzo a leer bien lo que dice ahí, pero bueno, esto tiene que ver con Nueva Era, aceites cuánticos, etcétera, etcétera, y esto le estoy hablando de líderes, pastores muy reconocidos cristianos, ya no le estoy hablando de gente que, chamanes, o no estoy hablando de gente, líderes cristianos. Aquí aparece otro, apóstoles y profetas del tarot y la numerología, guía profética del año 2013, el año del triángulo y el ojo divino. Oh, qué interesante, con imágenes que tienen que ver con la nueva era, la astrología y el ocultismo. Sigamos. Acá hay una frase, yo no hablo de infierno ni pecado porque eso es ofensivo. O sea, eso ya no se puede predicar, de eso ya no se puede hablar. Acá hay otro, adquiero hoy el nuevo libro, Dios te creó para dominar. Te creó para dominar, o sea, nosotros tenemos que dominar y gobernar. Interesante. Algo más, eso también es un pastor, apóstol en Estados Unidos, lanza una conferencia empresarial, ideas millonarias para la prosperidad. Interesante, ¿no? Muy bien. Sigamos. Decretos y afirmaciones. Este es un libro. Decretos y afirmaciones. Entonces usted decreta, afirma y eso le va cumpliendo. Gloria a Dios. Bueno, eso es lo que dice. Acá hay otro libro de otro pastor que se llama Yo Declaro. 31 promesas para hablarlas, ¿verdad? Para, bueno, como para hablar sobre nuestra vida. Declararlas pues sobre nuestra vida. Entonces aquí está, Yo Declaro, es el nombre de ese libro. Bien. La metafísica cristiana, confusa mezcla gnóstica y esotérica. ¿Ya? Esta señora es una de las, se puede decir que una de las, bueno, no de las pioneras, sino una de las que reimpulsaron, le dieron fuerza otra vez a toda esta corriente, porque vamos a mirar que esto viene de antaño. Pero esta señora, Connie Méndez, fue una de las que volvió a darle fuerza a estas prácticas. Dice, la salvación ya no viene por la sangre de Jesús, sino por hacer una oración a Saint Germain. Aquí está, Saint Germain, yo soy el sendero, dice este libro, este es un libro, a través de los grandes maestros, y este es un supuesto maestro iluminado, Saint Germain, y ya no se necesita ser salvo por la sangre de Cristo, sino por este personaje. Entonces ella es una gnóstica que practica pues todas estas cosas. Una pregunta. ¿Una pregunta? Cuando dicen visualiza tu milagro, ¿tampoco es bíblico? Vamos a lo mismo. Yo no encuentro al Señor Jesús en la Escritura diciéndole a quien les iba a hacer un milagro, a ver, visualiza tu milagro, visualízalo. No, es más, usted puede hacer la tarea, visualiza el milagro esta noche y mañana me cuenta si lo vio. La cuestión aquí es que nosotros, o sea, el milagro, las respuestas no dependen de nosotros, dependen del Dios que trae los milagros y que trae las respuestas. Entonces, si yo me visualice y me sueñe, eso no cambia las cosas. La Biblia lo que me enseña es que si tenemos alguna necesidad, vayamos a Dios en oración y le presentemos nuestras situaciones, y que Él sabe qué nos dará y cómo nos responderá. Es que la postura aquí, a ver, quiero dejar claro que no es tanto, o sea, no satanicemos palabras, no es tanto palabras, ¿cierto? Y de hecho lo vamos a mirar más adelante. No es satanizar la palabra, no, eso no se puede decir porque eso es pecado, eso es nueva era, eso es... No, la cuestión es el contexto en que se utilizan las palabras. Entonces, la palabra visualizar habla de como de imaginar, como de ver más allá. De eso habla, es una palabra común y corriente, está en el diccionario, no tiene ningún problema. La cuestión es cómo se usa. Entonces cuando uno le dicen, bien, concéntrate, visualiza tu milagro, no sé qué, entonces ya se está utilizando de otra manera. Y nosotros debemos entender que nosotros estamos bajo el gobierno, el dominio, la voluntad y la autoridad de Dios, ¿ya? Entonces nosotros dependemos de Él para todo. No podemos pensar que nosotros podemos actuar independientemente de Dios
como lo que se propone en todo esto. Usted solo decrete, ¿qué cuento de pedirle a Dios? Usted decrete y las cosas pasan porque tú eres un Dios, decrétalo. Está diciendo lo mismo que la serpiente le dijo a Eva. Lo mismo que le dijo a los ángeles en el cielo, sean independientes de Dios y vénganse conmigo. Aquí le dice a Eva, le dice, si ustedes comen de esto, ustedes serán como Dios, ya no tienen que ir a Dios porque ustedes son dioses. La misma mentira, el mismo engaño es lo que se está utilizando hoy a través de estos credos. Entonces, estas prácticas de decláralo, decrétalo, confiésalo, visualízalo, suéñalo, son prácticas que nos quieren hacer actuar independientemente de Dios, y ahí es donde está el problema, ahí es donde se falla. Sigamos. Un término que encontré que es la teosofía. Muy bien, ¿qué es la teosofía? Aquí tenemos una mezcla de símbolos, está la estrella de David, pero está envuelta en una serpiente, tiene aquí una cruz egipcia, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué es teosofía? Dicen los grandes líderes de esta ciencia, teosofía. Leía una frase y la puse allí porque me llamó la atención, y es que dicen lo siguiente: nuestro objetivo no es restaurar el hinduismo, sino barrer al cristianismo de la faz de la tierra. Interesante, ¿no? ¿Cómo? Entonces uno dice, no, pues una guerra. No, eso la Inquisición ya terminó, eso no funcionó. ¿Cómo? Sencillo. Vamos a ir mutilando las doctrinas bíblicas, vamos a ir mezclando, vamos a ir engañando, y de esta manera vamos infiltrando, y cuando se den cuenta, son cristianos pero sin Cristo. Se adoran a sí mismos y adoran todo lo que queramos que adoren, pero ya no necesitan a Dios, no necesitan a Cristo, no necesitan nada. Ellos solos se fueron por otro rumbo. Acabamos con el cristianismo. Es por eso que la palabra apología o apologética, que tiene que ver con presentar defensa de la fe, presentar defensa de la escritura, presentar defensa del evangelio, necesita surgir fuertemente hoy, porque hay que contrarrestar todo esto. ¿Y cómo se contrarresta? No diciéndole, eso es del diablo, eso es de Satanás, fuera demonio. No, abra su Biblia y demuestre que eso no es así, que están equivocados. Para eso es la Biblia. Vuelvo y digo, pero lastimosamente hoy en día el cristianismo poco le gusta estudiar, poco le gusta aprender, poco le gusta escudriñar. Entonces, ¿qué apologética van a hacer? Lo único que pueden decir es, yo no sé, eso es del diablo, que el pastor dijo que días que eso era del diablo. Esa es toda la defensa que pueden presentar. Uy, a mí me da tristeza cuando dicen, no, es que eso es malo. Y alguien reclama, ¿cierto?, que le expliquen su fe porque es malo. Y la única salida que tienen es, porque el pastor qué día nos dijo. Uy, qué vergüenza, decir, no, qué pobreza, como que el pastor qué día nos dijo. Luego ustedes no estudian la Biblia, no se dan cuenta y no le explica que es que la palabra de Dios es la que dice eso, no fue el pastor. Entonces es interesante, hermano, porque a veces todo es lo que el pastor diga. No, tenemos que escudriñar la escritura, tenemos que estudiar la Biblia, tenemos que crecer en el conocimiento de la palabra de Dios para presentar defensa de nuestra fe a quien lo requiera, a quien lo requiera. Teosofía. La teosofía está en la raíz de la inmensa mayoría de las sectas y movimientos esotéricos y ocultistas modernos, así como en los pilares doctrinales del movimiento de la nueva era y en agrupaciones tan diversas como Nueva Acrópolis, la Iglesia Universal y Triunfante, la Metafísica de Connie Méndez o la Iglesia Católica Liberal. Existen miles de publicaciones sobre temas espirituales de carácter mágico ocultista. No sé si usted ha visto prácticas como, por ejemplo, escúcheme esto: bueno, ha llegado la hora de tu milagro. El vaso de agua que tú pusiste ahí en la mesita cerca del radio, al televisor, entonces llegó la hora de tomarlo para tu milagro. Y entonces, milagro. ¿Sí? Prácticas como, venga a la iglesia y pase bajo un trapo que colocan ahí, pase bajo el manto de la unción y entonces recibe tu sanidad, y no es que la gente haciendo cola pasando bajo un trapo. O sea, una cantidad de cosas que son esotéricas, son ocultistas. Tiene mezcla de nueva era, tiene mezcla de brujería, tiene mezcla de religiones orientales, una cantidad de prácticas y mezclas que lastimosamente se están infiltrando dentro del credo cristiano. Ya usted no necesita a Cristo, usted ya tiene otras marañas con las cuales se le inventan que usted por ahí también puede caminar y no hay problema. Entonces, hermanos, por eso es importante. Sigamos. La teosofía viene del griego teos, que es Dios,
y Sofía, que significa sabiduría. Es un conjunto de enseñanzas y doctrinas difundidas bajo este nombre por Elena Petrovna Blavatsky a fines del siglo XIX. Conjunto de doctrinas religiosas que defienden que el conocimiento de Dios se puede alcanzar sin necesidad de la revelación divina. O sea, no necesitamos que Dios se revele, no necesitamos que Dios nos muestre su palabra, que es su revelación, no necesitamos que Dios se dé a conocer, no es necesario. Nosotros podemos llegar a conocer a Dios. Y presentan un aspecto místico y creen en la transmigración de las almas. ¿Qué es transmigración de las almas? Transmigración de las almas es una creencia mística que propone que las almas pueden pasar de un cuerpo a otro, ¿cierto? De un cuerpo humano a otro cuerpo humano, o a un cuerpo animal, o incluso a un objeto inanimal. Entonces, todas estas son propuestas de la teosofía, que es una ciencia que prácticamente es como una base de la metafísica y de otro tipo de prácticas de la nueva era. Entonces es importante que nosotros, hermanos, aprendamos y conozcamos un poquito de estas cosas. Voy a avanzar. Vamos a avanzar un poquito más. Aquí una reseña histórica de la metafísica. La metafísica tiene enunciados como: el hombre en sí es un Dios, con la misma capacidad creadora de Dios. Esto propone la metafísica. Que existen fórmulas para cambiar la realidad. En primer lugar está el mentalismo. En segundo lugar está el poder del decreto. Y en tercer lugar está el poder de la afirmación. Fue a fines de la década de los 70 cuando se introdujo dentro del cristianismo este concepto filosófico por un pastor coreano llamado David Paul Yogi Cho, el cual escribió un libro llamado La Cuarta Dimensión. Yo ese libro lo leí hace muchos años. Y ahí expuso su pensamiento filosófico metafísico. Y él hablaba del pensamiento positivo. Posteriormente esta enseñanza se fue introduciendo dentro del cristianismo. Pastor en Estados Unidos, algunos nombres allí, entre otros, adoptaron este pensamiento filosófico y lo comenzaron a expandir. Y lamentablemente hoy tenemos un cristianismo mezclado con filosofía. Colosenses 2.8. Colosenses 2.8 dice lo siguiente. Colosenses 2.8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Mirad que nadie os engañe. Quiere decir que si no se tiene cuidado, esas cosas pueden llegar a ser engañosas. Aquí un cartel. Séptimo Congreso Profético y Apostólico. Utilizan un texto bíblico porque recuerden que esto va mezclado. Tercera de Juan 1.2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Punto. Declaro que el rompimiento viene sobre tu vida, así como cae la abundancia, supliendo cada necesidad. Viene el apóstol a impartir el rompimiento. Eso es carreta, hermano. ¿Dónde está eso en la escritura? Eso es mentira, eso es falso de toda falsedad. Mire esta frase. En mi boca hay un milagro. ¿Seguro? Grítelo y me cuenta. Lo confieso, lo declaro y lo recibo. Oh, eso parece como domicilios.com, ¿cierto? Se llama y le trae. Mis palabras tienen poder, Dios me obedece. Y dice ahí, la metafísica o confesión positiva es un enemigo de la oración. Aquí está diciendo, usted necesita buscar a Dios. Usted necesita pedirle a Dios. Usted necesita depender de Dios. Usted es independiente de Dios. Usted es un Dios. Solo tiene que decretarlo, hablarlo, decirlo y sencillamente todo va a funcionar. Bien, avancemos. El creador de la confesión positiva fue Phineas Parkhurst Quimby, 1802 a 1866. Mire dónde viene esto. Eso no es de ayer. Esto viene de lejos. Para él la enfermedad y el sufrimiento eran producto del pensamiento humano. O sea, usted piensa que está enfermo y está enfermo. Si no piensa, no está enfermo. Extendió entre sus seguidores la idea de que a la persona le era imposible modificar su realidad con el poder de la afirmación positiva,
eh, le era posible modificar su realidad con el poder de la afirmación positiva. Se puede cambiar las cosas solo con pensar positivamente, lo cual da acceso a la fórmula de la fe y las leyes espirituales. Y es así como las confesiones positivas activan el lado positivo de la fuerza y las confesiones negativas activan el lado negativo de la fuerza. Los 4 pasos en los que Quimby centraliza su doctrina son: dilo, hazlo, recíbelo y cuéntalo. Ese es el resumen de su creencia. Sin embargo, Sir William Caydon, 1867 a 1948, es considerado el padre moderno del movimiento de la fe. Desde temprana edad tuvo contacto con el nuevo pensamiento de Phineas Quimby. Caydon, al igual que Quimby, dio por sentado el posible hecho de sanar cualquier enfermedad con el poder de la mente. Bien, y vamos a terminar con este. Posteriormente, Kenneth Hagin, 1917 al 2003, predicador pentecostal, se basó en la filosofía de Caydon para impulsar fuertemente el movimiento Palabra de Fe. Lo hizo como pastor en las Asambleas de Dios en Texas, también a través de seminarios, cassettes, libros y un programa radial. Finalmente fundó el Instituto Centro de Entrenamiento Bíblico Rema. Hagin se convirtió en uno de los más destacados defensores de la confesión positiva en el mundo entero en su denominación pentecostal. Hasta aquí, amados hermanos, hemos visto y hemos mirado que definitivamente estas ideas, estas filosofías, estas prácticas de yo declaro, yo decreto, yo establezco, realmente hasta aquí estamos viendo de dónde vienen. Vienen de una serie de mezclas de filosofías, como decía un momento, orientales, metafísicas, teosofías, viene de religiones orientales, prácticas ancestrales, donde se utilizan muchas cosas. De hecho, dentro de esto, y vuelvo y repito, eso ya se ha metido en las iglesias cristianas, no, tal vez no en todas, pero sí dentro de la fe cristiana se ha ido filtrando. Tal como por ejemplo estudiamos estos días, como el culto a los ángeles. Estaba mirando, no saqué aquí toda la información, solamente me informé de algunas cosas, pero estoy mirando que ya existen libros enfocados en los cristianos, donde hablan como por ejemplo cómo activar tu ángel de la guarda. Sabe que si usted lo tiene desactivado por no pago, ahí le enseñan cómo usted activa su ángel de la guarda. Otro dice cómo prácticas o técnicas para usted comunicarse y hablar con su ángel de la guarda. Padre, qué cosa tan tremenda. Enfocado al cristianismo. Vuelvo y le digo, es enfocado al cristianismo porque lo que buscan es acabar con el cristianismo sutilmente. Creo que hay creyentes que hacen eso. Culto a los ángeles. Todo eso tiene que ver con movimientos de nueva era y todo ese tipo de credos, ¿verdad? Se encuentra por internet una cantidad de cosas, predicadores que hoy en día están saliendo por la televisión, grandes cadenas, y usted encuentra predicaciones como gente dándole órdenes a los ángeles, y los ángeles me lo tienen que hacer y me lo tienen que traer, y una cantidad de cosas que uno dice, Dios mío, pero están saliendo todas estas cosas. Todo esto está permeado por la metafísica. Así que, amados, vamos a dejar hasta ahí esta primera parte. Mañana finalizamos la segunda parte de este estudio. Espero que se esté comprendiendo. Es un tema bastante escabroso de manejar, pero espero que se esté comprendiendo. Lo he estado tratando de simplificar al máximo y que pueda ser de edificación para nosotros. Creo que tal vez en nuestra vida no hayamos caído en algo de estas cosas, o pueda que sí. Lo importante es que, para eso estudiamos y para eso aprendemos, para corregir ciertas cosas que tal vez en nuestra vida hemos tomado, porque como acostumbro a decirlo, muchas veces cuando nosotros revisamos nuestra teología, nuestra doctrina, muchas veces nosotros podemos decir, no, es que yo tengo la mejor teología y la mejor doctrina, pero espere un momento. Cuando usted se pone a revisar ciertas prácticas, ciertas frases, ciertas oraciones y ciertas cosas, y usted se pone a buscarlas en la palabra y de pronto usted no encuentra sustento para eso que está diciendo, que está haciendo, entonces uno se ve confrontado y surge la pregunta, bueno, pero si esto no está en la Biblia, ¿yo de dónde lo saqué? Y usted comienza a hacer remembranza y entonces recuerda y se da cuenta que es que eso usted lo copió de alguien lo dijo y usted lo copió o alguien se lo enseñó.
Pero cuando se lo enseñaron, usted nunca fue a revisar en la escritura si eso sí era verdad. Usted lo adoptó como tomando, según la fuente donde viene, usted dice, no, eso es así porque esa fuente, y lo toma así y comienza a practicarlo, pero cuando va a la Biblia se da cuenta que no tiene un fundamento. Entonces dice, bueno, algunas cosas de mi teología o de mi doctrina no tiene fundamento bíblico. Entonces por eso es bueno filtrar nuestra fe, nuestro credo por la escritura para saber si realmente está fundamentado con la escritura. Creo que hay una última pregunta. Estas cosas se ven y la persona tiembla, se sacuden y dice que es el milagro y el Espíritu Santo en ellas. ¿Se manifiesta así el Espíritu Santo? Muy bien, no todo lo que brille es oro, dice por ahí una frase popular. Recuerde que el diablo es engañador, se disfraza de ángel de luz y siempre va a buscar cómo engañar. ¿De qué manera engañar? Pues una manera de engañar es tratar de imitar. Acuérdese, váyase un momentico al Éxodo. Dios usa a Moisés, le da una orden para que convierta el agua del río Nilo en sangre, y Faraón trae a sus adivinos, a sus brujos, obviamente trabajan con el diablo, e hicieron lo mismo. Y entonces Faraón dice, se da cuenta, mano, lo que usted hizo no es nada. Vea, los magos míos también hacen lo mismo, eso es pura magia, eso no tiene nada de raro. Entonces no le pareció que fuera el dedo de Dios lo que había hecho Moisés, porque ellos hicieron lo mismo. Pero a medida que avanzaron las plagas o las maravillas, ya los mismos hechiceros dijeron, no, eso es dedo de Dios, nosotros no podemos hacer nada, nosotros... ahí sí ya hubo un desempate en cuanto a eso. Entonces una de las maneras como el diablo engaña, pues tiene que ser imitando, ¿ya? Si hay manifestación del Espíritu Santo, la persona puede llorar, la persona puede caerse, la persona puede temblar, sí. Puede hablar en lenguas, sí. Pero también hay manifestaciones paralelas, satánicas, también. Es ahí donde entra el discernimiento, primero el conocer la escritura, segundo el discernimiento como don del Espíritu Santo, ¿cierto? Tener el discernimiento y poder percibir que eso que está ahí no es el Espíritu Santo, sino que es un demonio. Pero para eso pues se debe estar ejerciendo, ¿verdad? En ese don, el Espíritu Santo es el que ejerce ese don en nosotros, pero también pues estar cercanos a Dios para poder ser perceptibles a estas cosas. Porque recuerde que la Biblia dice que el hombre natural no percibe las cosas espirituales. Por eso los naturales o carnales pues todo lo ven, a todo le dicen de Dios porque no disciernen. Pero el espiritual juzga y discierne las cosas espirituales porque se han de discernir por el Espíritu. Y no hablando de mi espíritu, sino del Espíritu Santo que nos da ese discernimiento. Entonces sí puede haber manifestaciones y sí puede haber imitaciones. Entonces es tener en cuenta esas cosas. Ahora, que también hay manifestaciones de la carne, sí, hermano, claro, también. Usted sabe que las personas somos susceptibles y en cierta manera somos, no sé qué término utilizar ahí, somos manipulables, pongámoslo así. Entonces, si quieren hacer llorar a una persona, pues comienzan a hablarle y a decirle de tal manera que van a tocar su sentimiento y termina llorando, ay, cómo lloró, pero ¿por qué lloró? ¿Ya? Entonces, las personas somos susceptibles y algunos somos más sensibles que otros, ¿ya? Entonces, muchas veces se crea esta conexión. Quiero poner un ejemplo. Cuando la gente, bueno, cuando estábamos inconversos, cuando usted era inconverso y la gente que usted conoce inconversa, hay gente que, por ejemplo, le sucedió algo en su vida que de pronto una canción mundana le simplifica el sufrimiento que vivió en esa época, se lo recuerda. Y entonces esa persona queda como ligada a esa situación y cada vez que suena esa canción me hace acordar y ¡pum! Termina llorando. Pero espere que eso fue hace como 20 años, sí, pero es que todavía es sensible a eso, o sea, eso todavía le mueve las emociones. Y no va a decir, ay, lloró porque el Señor la quebrantó. No, lloró a acordar de sus picardías y sus travesuras y que le pagaron mal y esa canción le recuerda eso, entonces hay un nexo ahí. Igualmente pasa entonces en medio de la fe cristiana. Hay líderes que pueden manipular y de hecho lo sabemos que así es, se manipula la gente, se mueven las emociones, ¿verdad? Se mueven las emociones, se puede crear euforia. Bueno, iglesia, euforia, griten, salten y se armó la fiesta. Euforia, eso es emociones. Entonces, hermano, nosotros como creyentes no nos acercamos a Dios por nuestros sentidos o por nuestro sentir, ¿ya? Ay, es que a mí me gusta ir a la iglesia porque lloro. No, yo voy a la iglesia porque voy a adorar a Dios, exaltar a Dios, a recibir su consejo. Ahora, si Dios me toca, me quebranta, la palabra me golpea y lloro y tengo una experiencia espiritual con Él, bueno, eso es ganancia. Pero es que yo no fui por eso, yo fui porque yo quiero ir a rendirle culto a mi Dios.
Entonces es que entendamos eso. ¿Por qué lo digo? Porque hay muchos lugares donde la gente ya está manipulada y la gente hace cola. Yo a veces digo, uy, hermano, ¿cuándo será que la gente hará fila para entrar a la iglesia donde yo voy a predicar? Pues eso no lo veo. Pero paso por lugares 7 de la mañana y están haciendo cola para entrar. ¿Y a qué van a entrar? No, que es que porque le van a dar la profecía del día, el número del chance, cámbiate de esposo. O sea, le van a entonces la gente ya se pegó a eso y ya está enganchada a eso y está metida dentro de ese rol, ¿cierto? Metafísico y filosófico de manipulación, ¿verdad? Ya los capturaron a punta de profecías y la gente camina detrás de eso. No les interesa que sea bíblico, les interesa lo que van a experimentar o que les van a decir. Entonces, hermanos, de eso está plagado el universo hoy en día. Por eso es necesario purgar la iglesia, purgar nuestras vidas, purgar nuestra fe a través de estudiar la palabra, a través de conocer de dónde vienen esas prácticas. Porque yo le puedo nombrar a usted, de hecho, si quiere mañana hago un recuento de algunas prácticas que la iglesia ha aceptado y ha recibido como verdaderas, ¿ya? Pero que cuando usted escudriña la palabra no son bíblicas, pero la iglesia las tomó como verdaderas. Entonces hay que tener mucho cuidado y por eso es necesario, hermanos, escudriñar la palabra. Usted se va a la iglesia primitiva y usted encuentra que lo que hacían era orar, ayunar, perseverar en la palabra, predicar la palabra, y se añadían los que iban a ser salvos, se discipulaban, se bautizaban y la iglesia seguía creciendo. Esa era la iglesia. No había nada más. No existía ninguna otra cosa. Enseñanza bíblica, predicación del evangelio, bautícese y crezcan y sigan adelante. Esa era la iglesia primitiva. Hoy es que ya le metemos que congreso profético apostólico del rompimiento y de la activación de tus dones y los ministerios, una cantidad de cosas, hermanos. Dice, pero ¿dónde sacaron eso? Entonces hay que tener mucho cuidado con todo esto. Vamos a orar, mis hermanos, y le damos gracias a Dios en esta hora. Buen Dios, Padre maravilloso, te agradecemos por tu bondad, tu fidelidad y tu misericordia. Gracias por este tiempo, gracias por esta enseñanza, por permitirnos, Señor, escudriñar tu palabra, estos temas que son de actualidad, Señor, en nuestra vida. Gracias, Señor. Permítenos seguir aprendiendo y que mañana, Señor, al terminar esta segunda parte, podamos ser edificados a través de la misma. Gracias por cada vida, cada familia que se ha conectado, que están pendientes. Bendíceles, Señor, y enséñales cada día. Gracias, Salvador. Amén y amén. Iglesia, bendiciones. Feliz noche. Dios les guarde.